¿Cómo calcular el valor de una empresa? Bienvenido a un nuevo video de Tendencial en el cual vamos a estar hablando sobre cómo calcular o los métodos de valoración de empresas con el fin de que tú puedas saber el verdadero potencial de una inversión, calcular su valor, compararlo con su precio y así ver la rentabilidad a futuro que te debería esperar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los inversores profesionales evalúan una empresa para invertir en ella o no? Bueno, cuando los inversores profesionales evalúan empresas, no solo ven sus ventajas competitivas, sus modelos de negocios, cuánto venden, cuántos tienen de costos, sus procesos, sino que también intentan calcular lo que se llama el valor intrínseco. Este valor lo comparan con su precio de mercado con el fin de ver si es que hay alguna diferencia y si se puede sacar algún beneficio de esta diferencia entre valor y precio. Una de las filosofías más importantes en relación a lo que es esto del valor intrínseco es el value investing, que básicamente se basa en que tú calculas el valor e inviertes en empresas en las que el precio sea menor a ese valor intrínseco. También podemos encontrar otros tipos de filosofía en las cuales se espera que el valor intrínseco vaya subiendo a medida que pasa el tiempo y así nosotros vamos a ir viendo, según nuestro propio estilo de inversión, qué es lo que más nos acomoda a la hora de invertir. De esta forma vamos a tener algunos métodos de valoración que nos van a ayudar a decidir si invertir o no en la empresa ahora o después o simplemente no invertir en ella. Así que lo primero que tenemos que ver para poder valorar una empresa es su análisis fundamental. ¿Cómo está la empresa en relación a ventas, costos, beneficios y todo lo que se requiere analizar respecto a la empresa? En particular vamos a analizar temas como ingreso y ganancias de la empresa, tanto lo actual como su evolución pasada y sus perspectivas de crecimiento. Algunas razones o ratios financieros claves para el negocio. También las perspectivas de crecimiento de la industria y el análisis de los competidores y posición financiera en el mercado de la empresa. Otros factores que podrían influir en nuestro análisis van a ser factores macroeconómicos y políticos que podrían afectar a la empresa como tal. Por lo cual, si queremos valorar una empresa, lo primero que debemos hacer es conocer la empresa, conocer los competidores, conocer la industria, las perspectivas de crecimiento y uno de los informes en los cuales nosotros podemos ir recabando información para poder comenzar este análisis son los estados financieros, que yo ya te hablé de esto y te dejo un video aquí arriba. Ahora, si vamos con los métodos de valoración como tal, podemos encontrar algunos métodos, pero los más importantes son los múltiplos y el descuento por flujo de caja. Comencemos con los múltiplos. Dentro de los múltiplos vamos a tener ciertos ratios o razones que nosotros vamos a utilizar para comparar la empresa con sus competidores y con la industria. Dentro de estos múltiplos, uno de los más importantes es el ratio PER, que básicamente te dice cuánto es su precio en relación a sus beneficios. En este sentido, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ratio PER será el precio de la acción dividido sus EPS o Earning per Share o beneficios por acción, que esto lo puedes sacar del estado de resultado de la empresa. El ratio PER es una de las métricas más utilizadas por la sencillez que tiene al momento de calcularla y porque se puede comparar muy fácil entre empresas de la misma industria. ¿Y cómo vamos a comparar el ratio PER? Bueno, el ratio PER vamos a tener, por ejemplo, el ratio promedio del mercado, vamos a tener los ratios de los competidores y vamos a tener el ratio de tu empresa. Entonces, si tu empresa tiene un ratio PER de 10 y todos sus competidores tienen un ratio PER de 20, significa que tu empresa está barata respecto a los competidores. Ahora, si tu empresa tiene un ratio PER de 40 y todos sus competidores tienen un ratio PER de 20, significa que probablemente la empresa esté cara respecto a sus competidores. Tienes que pensar que este análisis lo estamos haciendo muy por encima, porque si una empresa tiene un ratio PER mayor o menor que la industria, no necesariamente es porque sea mejor o peor o porque esté más barata o más cara, sino porque pueden estar sucediendo ciertas cosas dentro de la empresa que hace que los inversores en tal momento le estén asignando un PER mayor o menor. Por lo cual, si bien esta métrica es muy fácil para comparar de forma rápida, no podemos quedarnos solo con este análisis. Y como te comentaba, cuando utilicemos el PE tenemos que tener bastante cuidado, dado que
si bien es una gran métrica y una de las métricas más utilizadas, puede tener varias deficiencias y se tiene que analizar con cuidado. Una de las deficiencias que tiene el PE a la hora de utilizarse es que se puede manipular. ¿Por qué? Porque dentro de los beneficios por acción, la parte del denominador del ratio, tenemos que los beneficios por acción se pueden manipular de cierta forma. ¿Cómo se puede manipular esto? Es mediante la manipulación de los costos, los beneficios de un periodo específico. Además, tenemos que ver que el PE se ve influenciado por las perspectivas que tienen los inversores respecto al crecimiento de una empresa. De hecho, cuando tú ves los PE de empresas tecnológicas, siempre son mucho más altos que los de otras industrias. ¿Por qué? Porque los inversores esperan mucho crecimiento de estas empresas, por lo cual están dispuestos a pagar más por ellas. Y por lo mismo es que cuando tú utilices el PE tienes que comparar con empresas de la misma industria. No puedes cometer el error de ver un PE de una industria, por ejemplo, vas a encontrar PE bastante bajos en industrias como la del petróleo y comparar estas empresas con empresas de la industria tecnológica que van a tener PE muy alto, porque te va a llevar a razonamientos erróneos. Y otro punto a considerar es el ciclo económico. El PE puede variar mucho según la fase del ciclo económico en el que se encuentre la empresa. Durante una recesión, los ratios P tienden a ser más bajos debido a las expectativas de ganancia de los inversores. Durante expansión económica, los ratios P pueden ser muy altos o estar muy sobrevalorados debido a las perspectivas también que tienen los inversores sobre el futuro. Por lo tanto, vas a ver que el PE se puede ver bastante influenciado también por las perspectivas que tienen los inversores acerca de la empresa y de la industria en la que se encuentra. Ahora pasemos al método de valoración que se llama descuento por flujo de caja. La lógica de este método de valoración es que una empresa vale según los flujos futuros que se espera que va a recibir. En este sentido, lo que hay que hacer es estimar estos flujos futuros que va a recibir la empresa, descontarlos a una tasa que nosotros vamos a calcular y el valor sumado de estos flujos futuros va a ser el valor que tenga la empresa hoy. Por esto, es que para calcular este descuento por flujo de caja, en primer lugar debemos hacer algunas proyecciones. Por ejemplo, la proyección de las ventas. ¿Cuánto va a vender la empresa? En este sentido, vamos a tener que proyectar la estructura según cómo se va a ir moviendo la empresa. Por ejemplo, va a seguir gastando lo mismo en marketing. Si hoy en día gasta un 15% de las ventas en marketing, en el futuro va a seguir gastando el mismo 15%. Preguntas como estas nos vamos a tener que responder en relación a los costos por venta, el marketing, los gastos por investigación y desarrollo, gastos generales. De esta forma vamos a ir armando la proyección en relación a las ventas, en relación a distintos factores claves que tenga la empresa para poder proyectar bien los flujos que va a obtener la empresa. Algunos puntos importantes para calcular estos flujos son los relativos al flujo de caja libre. El flujo de caja libre va a tener esta fórmula, por lo cual calcular sus componentes y proyectarlos bien es parte fundamental dentro de lo que es el método de valoración por flujo de caja descontado. Cuando ya tenemos los flujos de caja libre calculados y proyectados, podemos pasar a la segunda fase, que es calcular un valor terminal de la empresa. ¿A qué se refiere este valor terminal? Es intentar calcular cuántos flujos y el crecimiento perpetuo que va a tener la empresa una vez que se acaba nuestra proyección. Porque nosotros vamos a proyectar normalmente a 5 o 10 años, pero la empresa puede seguir viviendo después de esos 5 o 10 años y eso es lo que nosotros vamos a tener que intentar calcular. Este valor terminal va a ser fundamental dentro de lo que es la valoración. ¿Por qué? Porque es un valor bastante grande respecto a los flujos que vamos a ir calculando año a año. Luego que tenemos el valor terminal, vamos a calcular la tasa WACC. Esta tasa la podemos hacer de forma más académica o de forma más práctica. Acá te muestro cuál es la forma más académica. Cuando ya la calculamos, descontamos todo al presente, sumamos y vamos a obtener el valor de la empresa. A esto le vamos a tener que hacer algunos ajustes como restar la deuda y sumar la caja. Además, lo vamos a dividir por la cantidad de acciones en circulación y nos va a dar el precio de la acción que nosotros estaríamos calculando hoy o su valor intrínseco, el cual vamos a comparar con el precio actual. Pero antes de ocupar este método, tienes que tener algunas consideraciones importantes. La primera consideración es el periodo de proyección. Como te comenté, a menudo se proyecta de 5 a 10 años
pero también se puede variar según el tipo de empresa que se esté analizando. También tenemos que considerar la tasa de crecimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque esta tasa va a hacer que el valor terminal de tu empresa pueda variar muchísimo y eso puede cambiar drásticamente tu valoración. El tercer punto será la sensibilidad al cambio. El descuento por flujo de caja es sensible a cambios en las variables clave, como los flujos de efectivo proyectados y la tasa de descuento. Es importante realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo estos cambios pueden afectar a la valoración final. Esto te permite comprender mejor el rango de valores posibles y la fiabilidad de los resultados obtenidos. El cuarto punto es la comparación con el valor de mercado. Después de obtener el valor que nosotros calculamos según el proceso que te comenté previamente, vamos a comparar este valor con el precio. Al momento de comparar esto, podemos realizar distintos escenarios con el fin de evaluar las posibles situaciones que se pueden dar y poder comparar el precio tanto de hoy en la situación base como en situaciones peores y situaciones mejores. Y si hablamos de limitaciones del descuento de flujo de caja, tenemos que tiene algunos problemas como la proyección. Cuando proyectamos, lo estamos haciendo en base a suposiciones. Estas suposiciones se pueden dar o no, por lo cual, si es que estas fallan, todo nuestro modelo va a fallar. Por lo cual, realizar el descuento por flujo de caja requiere de mucho análisis y de investigación de la empresa con el fin de que esas suposiciones sean lo más acertadas posible. Pero también tenemos que saber que al ser proyecciones, esto nunca se va a dar de la forma en la que nosotros esperamos. Podemos intentar acercarnos, pero no vamos a tener resultados que sean exactos. Para finalizar, tenemos que comprender que este tipo de valoración son los que ocupan los inversores profesionales. Cuando realizamos estas valoraciones, tanto por múltiplo o por descuento de flujo de caja, vamos a tener que hacer ciertas suposiciones, pero estas suposiciones van a llevarnos, dependiendo del análisis que hayamos realizado previamente, a buenos o malos resultados. Tenemos que saber que no podemos quedarnos solos con la valoración. Esto requiere de un análisis previo, de una comprensión de la empresa en la que vas a estar invirtiendo. Entonces, hasta aquí dejamos este video. En próximos videos vamos a seguir profundizando en lo que es inversión en acciones y construcción de portafolio, por lo cual, si te gusta este contenido, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a subir semanalmente. Así que nos vemos.